La brujería es un tema del que mucho se habla, algunos como algo bueno, otros como algo malo, pero siempre como algo presente y del que muchos tienen curiosidad. Así que hoy les voy a hablar un poco sobre los orígenes y algunas historias locales que se conocen sobre la brujería. Se le conoce como brujería a este conjunto de creencias, prácticas y rituales atribuidas a hombres y mujeres denominados brujas, brujas sin ser referido solamente al femenino, porque también se les conoce así a los hombres, quienes se les identifica por ser individuos dotados de poderes sobrenaturales, fruto de su conocimiento o de pactos con entidades demoníacas. La brujería ha existido desde la antigüedad, aunque no con el mismo nombre y tampoco comprendía la misma definición actual. La palabra bruja como tal tiene un origen desconocido, pero se dice que se trata de una palabra etimológicamente prerromana, celta o germánica. Es así que el primer registro documentado de la misma data de Europa en el siglo XIII, donde se escribió como bruxa con X. Sin embargo, la figura de mujeres con poderes de hechicería o adivinación se remonta a la Edad Antigua. El ejemplo más común es la mención de la hechicería de Circe en la Odisea de Homero. Se sabe que esta figura existió en muchas culturas alrededor del mundo, desde el antiguo Egipto hasta el México prehispánico, pero lo que tenían en común todos estos relatos era la descripción de lo que practicaban, pues se les atribuían rasgos característicos, como el conocimiento de pócimas y hierbas medicinales, el don de la metamorfosis en animales, la nigromancia, que es una rama de la magia que consiste en la adivinación mediante el examen de las vísceras de los muertos y la invocación de los espíritus, el canibalismo, los rituales, entre muchos otros. Ahora, con el fin de la Edad Media y el inicio del Renacimiento, la brujería tomó un lugar casi protagónico en Occidente. Esto debido a las instituciones religiosas que surgieron, principalmente el cristianismo en España e Inglaterra, pues con la llegada de estas nuevas religiones basadas en la adoración de un solo Dios y el miedo a un diablo y a todo lo malo, entre comillas, instituciones como la Santa Inquisición se dedicaron activamente a la búsqueda y persecución de las brujas. Así fue como, acusadas de herejía, pactos demoníacos y sacrificios de bebés, muchas mujeres y solo algunos pocos hombres a lo largo de Europa y América fueron sometidos a torturas y ejecuciones públicas. Véase, por ejemplo, a Salem, todo lo que pasó en ese pueblo. Dichas cacerías dejaron algunos registros importantes. Bueno, esos son algunos libros más que nada, algunos registros, pues, en mi opinión, están más que nada escritos desde un punto de vista misógino, pero los más comunes o de los que más se hablan, incluso actualmente, como intentando respaldar la existencia de la brujería desde un punto de vista malo y religioso, son estos, empezando por el Directorium Inquisitorium de 1376. Este es el manual de inquisidores de Nicolás Aymerich. En él se distinguen tres formas de brujería a partir de las supuestas prácticas demoníacas que practicaban principalmente mujeres. El Maleus Maleficarum de 1487, que este es un exhaustivo tratado renacentista sobre la brujería y creo que el más popular en la actualidad. Muchos o muchas hemos escuchado acerca de este texto y de el papel que tuvo en ciertas cacerías, como, bueno, volviendo a lo mismo, como Salem. Entonces creo que este es el más popular, si lo puedo llamar así. Y el De Momini des Sorces de 1580 del autor francés Jean Bodin, que sirvió como argumento en los juicios de brujas al detallar normas a la hora de estudiar el pacto satánico que estas mujeres ofrecían. Una vez que tenemos esto como antecedente, vamos a algo más local, pues este es un video enfocado más que nada en México. En México, la magia y brujería es el resultado de tradiciones ocultas de los indígenas prehispánicos, las creencias de los españoles que llegaron con la conquista y los elementos de culturas africanas traídas por los eslavos negros. Bueno, aquí voy a abrir un breve paréntesis porque aquí entra otro tema que es de los nahuales. Después voy a hablar de eso. La verdad es que es un tema muy interesante y tengo algunas historias personales que puedo contar. Me causa muchísima curiosidad porque no solo es una figura que se tiene aquí en México, sino que se tiene en múltiples países como Estados Unidos, la India, países europeos, obviamente no con el mismo nombre, pero es la misma figura, solo que pues, adaptada a distintas culturas. Pero bueno, los nahuales entrarían en esta parte como de la brujería, porque estos eran principalmente chamanes u hombres que se podría decir que eran como que la contraparte de la bruja mujer,
que se conocía en ese entonces. Pero también había nahuales mujeres, o sea, ¿por qué no? La razón de todo esto, esta figura de esta magia, brujería, nahuales, es que con la llegada de los frailes católicos a México le dieron otro nombre porque eran mujeres capaces de convertirse en animales, pero ellos lo asociaron con algo que según ellos eran semejantes, o sea, las brujas. Es decir, que esto es un conjunto, pero más bien con la llegada de estos frailes buscaron como la necesidad o tuvieron la necesidad de clasificar todo en diferentes ramas, por así decirlo, y así fue como nacieron los nahuales, que como les digo ya se hablará de eso, pero pues es lo mismo, o sea, pertenecen a una misma entidad de cosas. Ahora, volviendo al tema, la cultura de nuestros antepasados prehispánicos se basaba en que el mundo oscilaba entre lo sagrado y lo profano, lo bueno y lo malo, y esto se manifestaba, según su cosmovisión, en dioses. Estos dioses eran seres llenos de virtudes y defectos, o sea que no tenían esta visión de un Dios perfecto, sino que era un Dios más asemejado al hombre con cosas buenas y cosas malas, cuyas acciones eran interpretadas a través de brujas y chamanes, quienes se encargaban de tejer una relación con estas deidades a través de ritos, sacrificios y ofrendas que les permitían salvaguardar el futuro del pueblo o llegar a condenarlo. Eran más que nada un puente entre el mundo de los dioses y el mundo terrenal. Esto lo hacían principalmente a través de someterse en un estado de concentración inducido por la meditación o por sustancias como hongos alucinógenos o el peyote. Sin embargo, a diferencia de la creencia demoníaca que la religión les dio, las brujas en la prehistoria eran mujeres con un conocimiento privilegiado que ocupaban distintas plantas y hierbas para curar los males o para provocarlos. Otro punto del que es interesante hablar es que las curaciones que se hacían, pues como le había comentado, para nuestros antepasados el mundo oscilaba entre el bien y el mal y las deidades eran una moneda de dos caras que te podían otorgar dones o te podían castigar a través de enfermedades. Y aquí entra otra gran rama como de la brujería en la prehistoria, que era la práctica que se realizaba por los Tzitl. Tzitl era la denominación general que se le daba a los especialistas del arte de curar. En ello se mantenía la seguridad del pueblo, llegando a tener un gran conocimiento en las propiedades de distintas plantas, animales y minerales. Estos curanderos llegaban a un diagnóstico de las enfermedades a través del uso del peyote o semillas de ololiuqui. Estos las ingerían para ponerse en contacto con los dioses, se inducían a un trance y pues estos dioses les indicaban el mal que les aquejaba a las personas y el tratamiento que se debía seguir. En la actualidad se narra la historia de la bruja o sacerdotisa María Sabina del pueblo de Nashinanda, quien descubrió en los hongos la llave de la sanación. Bueno, aquí tenemos una breve narración de lo que ella nos dice acerca de estos dones que ella tiene. Los hongos hablan por la voz de María Sabina y sus palabras levantan a los enfermos. Sin embargo, no todos pueden ver comiendo hongos. Sabina dice que quienes no nacían para ser sabios no pueden alcanzar a entender el lenguaje de los hongos, aunque hagan muchas veladas. María Sabina narra cómo fue su primera sanación a un enfermo con los niños santos, como ella llamaba a los hongos psicoactivos que crecían en su pueblo de Huautla de Jiménez, Oaxaca. Tenía 8 años de edad cuando un hermano de mi madre se enfermó. Estaba muy enfermo y los chamanes de la sierra que trataron de curarlo con hierbas ya no podían hacer nada por él. Entonces recordé lo que me había dicho Teonacacalt, el hongo sagrado, que fuera a buscarlo cuando necesitara ayuda. Salí a recoger los hongos sagrados y los llevé a casa de mi tío. Los comí delante de él, que estaba moribundo. Los Teonanacalt me condujeron a su mundo de inmediato y les pregunté qué tenía mi tío y qué podía hacer yo para salvarlo. Me dijeron que un espíritu malo había penetrado en su sangre. Para curarlo debíamos de darle unas hierbas, no de los curanderos, sino otras. Les pregunté dónde se encontraban esas hierbas, y me llevaron al monte, a un lugar donde crecían árboles altos y donde fluían las aguas del arroyo. Era el mismo lugar que había visto en mi viaje, las mismas hierbas. Las arranqué y llevé a casa, donde las serví con agua y se las di a mi tío. A los pocos días el hermano de mi madre estaba bien. Bueno, actualmente las brujas forman parte del folclore mexicano
y ya no se les tiene el mismo miedo que se les tenía, aunque si bien sí he escuchado yo ciertas historias o anécdotas, más que nada en pueblos o regiones alejadas, donde se llegan a ocupar dichas prácticas para hacer cosas de dudosa moral, ya no se les tiene este miedo que se les tenía en la antigüedad, cuando pues, estaba todo este tema de la Santa Inquisición, todo esto de que hacían un pacto con el diablo y bailaban a la luz de la luna. No, ya no, ya es parte de nuestro folclore y pues aún, si bien sí son respetadas, más que nada en lugares lejanos, ya no se les tiene este miedo o ya no es un tema tabú del que ya no se puede hablar. Pero aún se dice que hay lugares de nuestro país donde ellas viven y prueban y practican sus rituales. Hoy les voy a hablar de dos. Uno de ellos es el pueblo mágico de Huichapán, ubicado en Hidalgo, y otro es el pueblo de Naica, ubicado en Chihuahua, dedicado a la minería. Primero hablemos de Huichapán. En Huichapán son muchas las leyendas que se escuchan sobre brujas, pues se dice que a 30 minutos de ahí, en el cerro de Coatepetl, que significa que era un lugar sagrado para los mexicas, donde se cuenta que una vez existieron minas que hoy se convirtieron en cuevas, y la leyenda dice que quien tome una siesta de 1 hora en ese lugar despertará 5 años después. Que abriendo otro paréntesis, ese es otro tema muy interesante del que también tengo muchas historias de cómo hay ciertos lugares donde el tiempo no transcurre al igual que como transcurre para nosotros. Pero bueno, esa es otra historia. Bueno, en Huichapan dicen que hay mujeres con poderes sobrenaturales que se mutilan a sí mismas, se arrancan los ojos, los brazos y las piernas para después echarlos al fuego y que no puedan encontrarlos. En este lugar se dice que está prohibido mencionarse la palabra bruja los días viernes y que los recién nacidos deben ser cuidados muy bien, pues las brujas se dedican a cazarlos y chuparles la sangre. Los lugareños cuentan que en el cielo se ven volar enormes bolas de fuego. Es por eso que para protegerse forman líneas de sal en la azotea de sus casas y colocan sobre las puertas amuletos y tijeras de acero en forma de cruz. Además, no suelen caminar por las noches en las calles y los niños son llamados por sus madres para entrar a sus casas antes de las 7 de la noche. Las leyendas son tantas que incluso se ofrece un recorrido de miedo y misterio en un turibús, el cual empieza en el Palacio Municipal, pasa al Panteón y se detiene en los mausoleos para quienes quieran bajar. Posteriormente pasa a los lavaderos de Sabina Grande y termina con una fogata. Ahora, los lavaderos de Sabina Grande tienen su propia historia aparte, pues se cuenta que ahí un hombre hacía un tiempo pasaba por ahí cuando escuchó el ruido del agua, como si alguien estuviera lavando. Al acercarse pudo observar la hermosa figura de una mujer. Él, deseoso de conquistarla, comenzó a decirle una y otra vez cosas para llamar su atención. Sin embargo, ella no volteaba. De pronto, el hombre decidió alzar la voz para ver si eso funcionaba, pero cuando la mujer volteó, él no pudo hacer nada. Quedó sorprendido al ver que ella tenía la cara de un caballo. Y bueno, ya no se supo más del hombre, ya no es parte de su historia, no se sabe qué pasó. Yo pienso que también es algo que se puede contar para evitar ser tan insistente, tan acosador, pero bueno, eso también es otra historia. Y nos vamos a otro pueblo, el pueblo de Naica en Chihuahua, conocido como la capital mundial de las brujas. Este es un pueblo dedicado a la minería desde el siglo XVIII. Sin embargo, a partir de las 10:30 de la noche, Naica se convierte en un pueblo fantasma, pues todos se encuentran dentro de sus casas y la iglesia hace sonar las campanas como aviso para que nadie quede en la calle. El motivo de este temor es que se dice que en la noche se ven salir de las minas unas bolas de fuego que, según los pobladores, se tratan de brujas. Es tanto el miedo que cada año, el 31 de octubre, es decir, en unos pocos días, la mayoría de sus habitantes se van del pueblo y pasan todo el día en comunidades aledañas, ya que esta es la única fecha en la que se reportan desapariciones, sobre todo de niñas, que según las creencias son llevadas por las brujas para convertirlas en sus sucesoras. Una de las leyendas cuenta la historia de Montserrat, una niña de solo 16 años, la cual trabajaba con el panadero del pueblo y así podía ayudar a sus padres con los gastos de la casa. Una noche, saliendo de trabajar, decidió ir al lago para poder admirar la luna reflejada en el agua. El tiempo transcurrió y el replique de las campanas resonó por todo el poblado, dando advertencia a los habitantes de que era la hora de las brujas.
Sin embargo, Montserrat no alcanzaría a regresar a su hogar. Las brujas lograron atraparla y así comenzaron a morderla para finalmente convertirla en una nueva bruja. A pesar de que todos los pobladores buscaron a la muchacha, no lograron encontrarla, y no fue hasta después de mucho tiempo que, según algunas personas, dicen haberla visto en el lago, pero toda su belleza había desaparecido y ahora se trataba de una mujer fea, deforme y macabra. Y bueno, creo que las brujas son un tema muy interesante, a mí la verdad siempre me ha llamado la atención. Creo definitivamente que es algo que existe, o sea, creo que la brujería existe, no creo que haya como tal magia negra o magia blanca, siento que solo es una herramienta que se puede ocupar para distintos fines, pero que no por eso debe catalogarse como buena o mala, encerrándolo solo en esos conceptos, sino que pues, es las dos caras de la moneda, como decían nuestros antepasados. Y yo personalmente no he tenido ninguna historia relacionada con brujería. Con nahuales sí, pero eso me las quiero guardar para el siguiente video. Con brujas no, simplemente pues mi mamá me decía que cuando era pequeña, siempre llegando a la casa cuando salíamos a pasear, me tenía que hacer una limpia porque era muy como que susceptible a las personas de energía muy baja o de sangre muy pesada, como ella le dice, y pues siempre acababa muy afectada por esos paseos. También me decía que nunca comiera de comida que se me fuera invitada por personas que casi no conocía porque no sabías qué le habían hecho. Y pues también esto de la sal. Mi mamá es muy creyente de todo ese tipo de cosas, yo también. Y bueno, eso fue todo por hoy. Si tienen más historias relacionadas con brujas, me encantaría conocerlas porque la verdad sí es un tema que me da mucha curiosidad. O sea, sí he escuchado historias de conocidos, pero pues no las voy a contar porque no sé si tengo su permiso, pero sí he escuchado historias de conocidos bastante peculiares y sí me gustaría saber más si alguno de ustedes tienen alguna de estas y pues bueno, también hacer una recopilación y contarlas en una parte 2 de este video porque pues no sé, siento que es un tema muy interesante y la brujería es algo muy desconocido de lo que todos, pues no sé, nos gustaría conocer. Pero bueno, eso sería todo por el día de hoy.